Bienvenidos a esta edición de Viruega Podcast, los saludo con mucho gusto, Pablo Viruega. Hablaremos de la semana 7 en la NFL, lo que nos dejó y por supuesto también algunas notas de la NBA en esta primera semana de temporada regular. También daremos respuesta a los cuestionamientos que muy amablemente ustedes me hicieron llegar a través de las vías de comunicación, ya lo saben, en Twitter, en Pablo Viruega, también en Facebook, en la página pública, facebook.com/Pablo Viruega, en Instagram Pablo Viruega y en el correo electrónico info@pabloviruega.com. Son las vías de comunicación. Iniciamos este Viruega Podcast hablando precisamente de lo ocurrido el domingo por la noche en el partido que llamaba más la atención. Había muy buenos encuentros en esta semana 7 y uno de ellos era, por supuesto, la revancha o el enfrentamiento una vez más entre los dos equipos que jugaron el Super Bowl la campaña anterior. La visita de los Falcons a territorio de los Patriots. Y realmente nunca aparecieron los Falcons, se perdieron en la neblina de Foxboro porque no aparecieron. 23-7 fue el resultado final. Fue la octava ocasión que se da una revancha del Super Bowl a la siguiente campaña, y el ganador del Super Bowl generalmente ha ganado esos partidos de revancha en la siguiente temporada. Un equipo de los Falcons que no encuentra la manera de poder anotar, de mover el balón. Es increíble que teniendo tantas armas a la ofensiva, teniendo una muy buena defensiva, no encuentran la manera de ganar partidos. Sufrieron su tercera derrota de forma consecutiva después de iniciar 3-0. Es la primera ocasión que sufren 3 derrotas de forma consecutiva después de que habían ligado 6 derrotas en el 2015. Fue la menor cantidad de puntos en un partido desde el 2015, cuando perdieron 38-0 ante el equipo de Carolina en la semana 14. Y bueno, Atlanta solamente logró anotar en uno de los 4 viajes que tuvieron a la zona de definición contra el equipo de los Patriots. Hay momentos importantes en el partido, se juegan en 2 ocasiones cuarto down. La primera de ellas es arriesgada, la primera de ellas se puede entender, incluso puede uno estar de acuerdo porque el partido estaba 0-0, el inicio del encuentro, estaban muy cerca para una patada de despeje, muy lejos para un gol de campo, y acaba convirtiendo Matt Ryan en un acarreo de cuarto down, y llegan hasta territorio de gol de campo y les bloquean el gol de campo. Y después la jugada donde se la juegan en cuarta oportunidad y una en zona de gol, con una decisión bastante mala. Cuando uno tiene que correr de norte a sur o de forma vertical, ponen a alguien a correr de forma lateral en una especie de reversible que a nivel de la NFL sinceramente no funcionan. Y después se la volvieron a jugar en cuarta, previo a esto en cuarta y una en zona de gol. Se la jugaron también en cuarta antes de que terminara la primera mitad, se me estaba olvidando esta, y le entregan el balón a Tom Brady ahí, con tiempo suficiente para que les ponga otra anotación. Entonces, la verdad es que si este equipo de Atlanta no ha aprendido la lección de mantener ventajas, aunque aquí no estaba arriba en el marcador en ningún momento, pero mucho, y creo que está quedando al descubierto, mucho de los errores de este equipo de Atlanta de no poder defender ventajas pasa por los coaches. Ayer en la preparación del partido leía una estadística que me llamaba mucho la atención, que es uno de 4 equipos que lanza en un 59% cuando está arriba en el marcador. O sea, cuando tendrías que correr el balón para desgastar a la defensiva, para consumir más reloj de juego, el equipo de Atlanta en un 59% lanza el balón cuando está arriba en el marcador. El otro equipo es San Francisco, que el coordinador ofensivo antes estaba con el equipo de Atlanta, Kyle Shanahan, aunque entiendo que San Francisco probablemente cuando esté arriba no tenga una diferencia en el marcador sustancial y no tiene otras armas, en fin, hay que estudiar cada una de las situaciones de los equipos. Otro de ellos es Green Bay, que entiendo en Green Bay, pues aunque esté Aaron Rodgers, el equipo se mueve mucho por la vía aérea,
Pero cuando tienes elementos para poder correr el balón, cuando tienes elementos para poder atacar por la vía terrestre y mantener una ventaja a tu favor, creo que Atlanta no está haciendo las llamadas adecuadas, y muestra de ello fue lo que vimos antes de que terminara la primera mitad, en esa cuarta oportunidad que se la juegan, dándole el balón ahí a los Patriots, y luego en la 4ª por anotar, mandando una reversible, teniendo a Julio Jones, que es un receptor muy alto, teniendo a Mohamed Sanu, que también es muy alto y muy fuerte, y tienes un muy buen quarterback, vas y además teniendo buenos corredores que pueden ir de manera vertical. No, vas con un receptor. Entonces sí hay una serie de malas llamadas por parte de Atlanta. Ahora bien, por otro lado, hay que darle crédito a lo que hicieron el equipo de los Patriots, y los Patriots jugaron muy bien, sobre todo a la defensiva, que había sido uno de los problemas para este equipo. Lograron limitar a Matt Ryan a 233 yardas, es el primer quarterback que no supera las 300 yardas contra los Patriots en esta temporada, después de que habían sido 6 equipos o 6 partidos de manera consecutiva donde habían permitido más de 300 yardas por la vía aérea, lo cual es una racha histórica en la NFL. Brady termina con 249 yardas. Tampoco se ve obligado Tom Brady a tener que lanzar más de 300 yardas. Tiene 2 pases de anotación. Además hay que tomar en cuenta que el equipo logró correr el balón por la vía terrestre, lo vuelve a hacer, vuelve a superar las 100 yardas. Así que los Patriots siguen teniendo algunas debilidades, obviamente todo equipo las tiene, pero creo que semana a semana han ido mostrando mejoría. No es la misma defensiva de la que hemos estado o de la que vimos al inicio de la campaña a la que vimos ayer por la noche, y se ha notado semana a semana. Creo que esta fue una muy buena prueba ante un equipo que, cierto es, en los últimos encuentros, sobre todo Buffalo, Miami, no había podido anotar en la segunda mitad, les sigue costando trabajo, pero ellos hacen lo suyo, ellos hacen lo que tienen que hacer, y lo está haciendo bien el equipo de los Patriots, y han recompuesto el camino, sobre todo en la defensiva. Eso sucedió el domingo por la noche en el partido que les llevamos a través de ESPN. Otro duelo también muy atractivo era el partido divisional entre el equipo de los Steelers y el conjunto de los Bengals. Victoria para los Steelers, 29-14. Ahora tienen marca de 8 ganados y 1 perdido en los últimos 9 encuentros contra los Bengals, incluidos postemporada. Los Steelers inician ahora 5-2 por primera ocasión desde el 2011. Y recuerdo lo que se llegó a comentar en su momento de la derrota que tuvieron los Steelers contra los Jaguars, que las cosas andaban muy mal. Cierto es, las cosas no andaban muy mal. Había situaciones en los Steelers que no se habían presentado, o que quizá estaban en los reflectores más allá de lo que estaba ocurriendo con el equipo dentro del terreno de juego. Desde que Antonio Brown tiró el bote del Gatorade, desde que Le'Veon Bell no se había presentado al campo de entrenamiento, desde que Alejandro Villanueva salió cuando todo el equipo se quedó en el vestidor en el tema del himno nacional, las declaraciones de Big Ben, en fin, este equipo siempre ha quedado claro que es un contendiente, que nunca hay que darlos por descontados, y un hombre que fue clave en este partido, como lo ha sido en los anteriores, ha sido Le'Veon Bell. 192 yardas por la vía totales, 192 yardas de manera combinada, 134 por tierra, 58 en recepciones. En la primera mitad tuvo 109 yardas totales, y es la 7ª ocasión que termina con 100 o más yardas en una mitad desde que entró a la liga en el 2013, empatando la mayor cantidad de veces en ese periodo. Así es que una defensa que logra interceptarle en 2 ocasiones a Andy Dalton. Así es que es un equipo, el de los Steelers, quiero decir, que realmente ha estado jugando mejor en las últimas semanas. Empieza a haber un balance, primeramente en la ofensiva, empieza a haber un balance, pero sobre todo empieza a haber un balance en el equipo, empieza a haber un balance en cuanto a buen juego defensivo combinado con un buen juego ofensivo. Empiezan a explotar las diferentes armas que tienen, empieza a ser
un Ben Roethlisberger, sí el hombre importante para comandar al equipo, para llevar la ofensiva, pero aprovechando las armas que tiene a su alrededor. Ya no es la responsabilidad de Ben Roethlisberger de sacar el equipo adelante. Sigue siendo una pieza clave, sigue siendo de esos quarterbacks que si los quitas, el equipo va a tener muchos problemas, pero aprovechen y que tienen al mejor corredor que hay en la NFL, sin lugar a dudas, que es Le'Veon Bell, y tienen a uno de los mejores, si no es que al mejor receptor, que es Antonio Brown, y los explotan y lo saben hacer muy bien. Así es que los Steelers ahí van, empezándose a encaminar, y insisto, nunca hay que darlos por descontados a los Steelers. Por otro lado, el equipo de los Cowboys jugaron en San Francisco ante el conjunto de los 49ers, unos 49ers que siguen sin poder ganar hasta ahora, pero que habían tenido partidos donde habían caído por diferencia de 3, de 2 puntos, salvo el primero de la temporada, pero los demás habían sido duelos muy cerrados. Ahora realmente les pasaron por encima. Muchos ahora no le quieren dar crédito a los Cowboys. Escuchaba por ahí incluso en algunas cadenas acá en los Estados Unidos, decían, bueno, es que los Cowboys le ganaron a los 49ers. A ver, si entonces estamos hablando de esa forma, quiere decir que entonces dejamos al lado el argumento de que la NFL es competitiva. La NFL es tan competitiva como el hecho de que los 49ers estuvieron muy cerca de ganar sus anteriores partidos. Estuvieron tan cerca como por 2 o 3 puntos, como les hacía referencia. Cierto es que no han ganado, cierto es que tienen 0-7, pero hay que ver que estuvieron muy cerca de ganarle a Washington, muy cerca de ganarle a los Rams les metieron 39 puntos, estuvieron cerca también de pegarle a Arizona. Entonces, a Seattle, ¿qué me dicen? En Seattle, todos esos partidos los perdieron por diferencia de 3 o 2 puntos. Contra los Cowboys sí se enfrentaron un equipo que corre muy bien el balón, que salió en un muy buen día Ezekiel Elliott y corrieron para más de 200 yardas. Los Cowboys terminaron con más de 500 yardas totales, algo que no se había presentado en la temporada para ellos. Fue el primer partido de más de 500 yardas. Sí habían tenido par de partidos por arriba de las 400 yardas. Entonces, sí fue un partido donde creo que se combinan varias cosas. El hecho de que hay debilidad ofensiva por parte de San Francisco, y cuando un equipo que enfrenta a San Francisco empieza a tomar una ventaja y se empieza a ampliar esa ventaja, entonces el equipo se va a ver pues obligado a tener que lanzar, a tener que exponer más el balón, y ahí es donde le cuesta trabajo a San Francisco. Su defensa, por más que trate de aguantar, es muy difícil de que lo pueda hacer, y entonces se dio pues esta paliza de 40-10. Ezekiel Elliott terminó con 26 acarreos, 147 yardas, 2 de anotación y una recepción. Se convierte en el primer jugador de los Cowboys con múltiples juegos de 200 yardas totales y 3 anotaciones. Él lo hizo en la semana 10 del 2016 contra los Steelers, 209 yardas totales y 3 de anotación. Dak Prescott tuvo 234 yardas, 3 pases de anotación, tercer quarterback en la historia en lanzar 3 pases de anotación en 3 juegos de manera consecutiva. Los otros 2 habían sido Tony Romo y Don Meredith. Además, Prescott tuvo su 7º juego en su carrera con pase de anotación y correr para otro y otro por tierra, así como Troy Aikman lo tuvo cuando entró con el equipo de los Cowboys, y es la segunda ocasión donde Ezekiel Elliott, Dez Bryant y Dak Prescott, todos ellos anotan. La anterior fue en la semana 3 en esta temporada contra el equipo de los Cardinals. Por cierto, Dez Bryant también apareció, tuvo una recepción de anotación, y los Cowboys corrieron para al menos 250 yardas por segunda ocasión desde 1993. La otra fue en el 2011. Los Cowboys han ganado 5 de los últimos 6 a los 49ers, y por cierto, los 49ers inician
con su peor marca, igualando lo que sucedió en 1979 cuando fue la primera temporada de Bill Walsh y el año de novato de Joe Montana, para que sepan que también Joe Montana pasó por aprietos y muchos grandes quarterbacks pasaron por aprietos. Bueno, pues en ese 1979 los 49ers iniciaron con 0 ganados, 7 perdidos, al igual que han iniciado esta temporada. Victoria para los Cowboys, se vio bien ante un equipo que tiene muchos problemas como es el de San Francisco y muchos huecos que llenar y que será una temporada larga para ellos. Hablemos del equipo de los Dolphins. ¿Qué regreso tuvieron los Dolphins? Y sé que hay muchos seguidores de Miami que nos escuchan, que me escuchan. Miami parecía que ese partido realmente lo iban a perder. Regresaron sobre todo porque Jay Cutler se lesiona y vienen con 17 puntos en el último cuarto. Jay Cutler, por cierto, estará fuera de 2 a 3 semanas, un problema en las costillas, pero bueno, los Dolphins ahora tienen marca de 4-2, el mejor inicio desde el 2013, cuando ellos iniciaron 4-2, terminaron 10 ganados, 6 perdidos, pero no llegaron a la postemporada. Han ganado juegos consecutivos en casa contra los Jets por primera ocasión desde el 2002 al 2003. Matt Moore terminó con 188 yardas, 2 pases de anotación, una intercepción y ha lanzado múltiples pases de anotación en 3 de los últimos 4 juegos, reemplazando a Jay Cutler, que, insisto, en el tercer cuarto salió lesionado. Kenny Stills de Miami tuvo 2 recepciones, el segundo juego en su carrera con múltiples recepciones de anotación y el primero con Miami. El otro fue en el 2003 en la semana 8 cuando estaba con el equipo de New Orleans. Los Jets tienen ahora marca de 1-3 contra equipos de su división y 2-1 contra el resto de los equipos. Esto no es una buena noticia para los Jets por el tema del criterio de desempate. Josh McCown lanzó 3 pases de anotación, corrió para otro, segundo quarterback en la historia de la franquicia que logra 3 pases de anotación y correr para otro en un juego. El otro de ellos fue Al Dorough, quien lo hizo en 3 ocasiones con el equipo de los Titans de New York en 1960, lo cual eso fue en la primera temporada de la franquicia. Los Jets no pudieron aprovechar, no pudieron sacar una victoria muy importante y Miami, creo que Miami va a empezar el tema, no por ahora, porque ahora no hay discusión. Moore es el titular hasta que regrese Jay Cutler de la lesión. No tiene caso entrar en polémica en este momento cuando Jay Cutler no puede jugar. Habrá que esperar cómo lo hace Matt Moore las siguientes semanas, que ha sido un quarterback de altibajos, que no ha podido mantener una titularidad en un equipo. Pero si logra tener un juego consistente Matt Moore, no hay duda que para mí lo deberían de dejar. Jay Cutler ya le hemos visto todo lo que puede entregar. Estoy de acuerdo que cuando lo contrataron, cuando llegó tras la lesión de Ryan Tannehill, pues sí era una buena opción. Parecía que el equipo podría tener, y no por Jay Cutler, sino por otras cosas, al igual que Matt Moore, O sea, no se trata de que los Dolphins iban a llegar a postemporada o podrían llegar a postemporada por haber contratado a Jay Cutler, ni siquiera ahora por tener a Matt Moore. Si los 49ers llegaron, por ejemplo, a postemporada el año pasado, no fue por una gran actuación soberbia, impresionante de Ryan Tannehill, fue porque lograron combinar juego terrestre y defensiva. Hablemos ahora de San Diego, porque San Diego, no es cierto, San Diego no, de los Chargers. Hablemos ahora de 3, 2, 1. Hablemos ahora de los Chargers de Los Ángeles, porque recibieron en casa, en su pequeño estadio, al equipo de los Broncos de Denver, y resulta que les ganaron a los Broncos. Segunda derrota de manera consecutiva para los Broncos de Denver. La anterior, ya cuando se presentan es que ya no hay sorpresa. Los Gigantes encontraron la manera de moverles el balón y les ganaron. Y ahora San Diego vuelve a sacar un triunfo muy importante y sobre todo, ojo, los Broncos de Denver, algo está pasando. Trevor Siemian con 195 yardas, lo pusieron a lanzar 33 veces, pase de interceptado, soltó un balón por tercera ocasión en los últimos 4 juegos con múltiples entregas de balón. Los Chargers
ahora lograron romper una racha perdedora de 7 juegos de manera consecutiva en casa, la cual era la segunda racha más activa en la segunda racha más activa en la NFL. Ganaron 3 de manera consecutiva después de perder 4 al inicio de esta temporada. Así que ligaron su tercer triunfo en fila. Philip Rivers tuvo solo 183 yardas, 2 de anotación. Fue su segundo peor juego en cuanto a yardas por aire. El otro vino contra Denver en la semana 1, cuando lanzó 192 yardas. Y bueno, los Chargers, una ofensiva tan solo de 242 yardas totales, la menor cantidad de yardas para una ofensiva de San Diego que logra una victoria desde el 2012. Y bueno, además los Broncos sufrieron su primer blanqueada desde la semana 12, desde 1992. Lo cual esto termina una racha que era la segunda más larga en la historia de la NFL. Los Colts tienen la tercera más larga en la historia de la NFL, la cual fue también cortada este domingo porque los Colts fueron blanqueados. Hubo 3 equipos que fueron blanqueados y lo que llama más la atención fueron 7 equipos los cuales no consiguieron un touchdown ofensivo. Eso llama también mucho la atención. Los Broncos van a tener que ajustar de nueva cuenta, ubicar su equipo a correr el balón, tienen que mejorar el juego terrestre, su defensiva. No puede ser Trevor Siemian el hombre que les lleve a ganar los partidos. No está todavía para eso. No debe de ser esa forma para los Broncos de Denver si lo quieren hacer así. El equipo, por cierto, de los Osos de Chicago sacó una importante victoria ante el equipo de las Panteras de Carolina. Me llama la atención la actitud de Cam Newton, un chico que tiene demasiado talento, pero que la mente a veces la tiene en otro lado. Yo sé que a muchos de ustedes, y me incluyo, no me gusta la forma de vestirse, pero eso es lo de menos. La arrogancia es lo que se tiene que trabajar, porque que se vista como quiera, si es que gana los partidos, pero no puede ser arrogante cuando no ganas partidos. Y a veces lo que más le importa a Cam Newton es demostrar que es arrogante, demostrar que es otro jugador, cuando en realidad debería de ser un poquito más humilde y tratar de hacer más por el equipo. Vuelve a ser interceptado. Cierto es que un balón suelto no es su culpa, pero lo regresa en la anotación. Otra intercepción, pone un pase atrás y acaba siendo regresado también para la zona de anotación. Y una victoria engañosa para los Osos de Chicago. Cierto es que victoria es victoria, muchos dirían, pero obviamente los entrenadores deben de saber que el equipo gana el partido con una muy pobre actuación de la ofensiva, con un Trubisky que casi ni lanza el balón, pero bueno, al final ellos consiguen ganar el partido. Ganaron 17-3, lo hicieron los Osos con solo 5 primeros y 10 y 7 intentos por la vía aérea. La primera ocasión que esto sucede desde el 3 de diciembre de 1950, que un equipo gane con tan pocos números, con tan pobres números como 5 primeros y 10 y 7 pases lanzados. Eso sucedió con los Browns, que le ganaron a los Eagles, que no intentaron un solo pase y solo convirtieron un primero y 10 en aquel 1950. Bueno, victoria entonces para el equipo de Chicago. Como sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer al momento de la defensiva, e insisto con el tema de Cam Newton, ojalá se enfocara más, ojalá se concentrara más en lo que pudiera hacer como quarterback, porque creo que sí tiene grandes cualidades este chico como para poder hacer algo más, y lo ha demostrado no solamente en el colegial, sino que también lo ha demostrado en la NFL hace un par de temporadas con el equipo de
Carolina. Muy bien, rápidamente vayamos a un tema también que tiene que ver con la NBA. Volvió a jugar Lonzo Ball. El equipo de los Lakers perdieron ante los Pelicans 119-112. Lonzo Ball terminó con 8 puntos, 13 asistencias, 8 rebotes, 5 pérdidas. Es el jugador más joven en la historia de los Lakers con 10 asistencias en un partido. El que lo registró previamente había sido Magic Johnson, por supuesto, pero bueno, el equipo de los Lakers tiene muchas deficiencias. Lonzo Ball es un jugador que irá creciendo, pero no nos fijemos mucho en los puntos, sino más bien en la manera de repartir el juego, que eso es muy importante y lo sabe hacer muy bien Lonzo Ball y lo va a ir aprendiendo. Qué gran partido el duelo entre Minnesota y el Thunder, victoria para Minnesota. Andrew Wiggins tuvo el tiro ganador, el triple con la chicharra encima, y de esa manera le ganaron los Timberwolves al equipo del Oklahoma City, que tiene a Carmelo Anthony. 27 puntos de Anthony Towns, 27 puntos, 12 rebotes, primer juego con 25 puntos, 10 rebotes esta temporada, y Russell Westbrook con 31 puntos, 10 asistencias, primer partido de 30 puntos en esta temporada, tuvo 27 combinados en los dos primeros juegos, y bueno, pues una gran actuación y un buen partido el que se vivió con victoria, insisto, para Minnesota 115-113 sobre el conjunto de el Oklahoma City. Muy bien, ahora pasemos a sus preguntas que muy amablemente me hicieron llegar a través de las vías de comunicación, en el Twitter Pablo Viruega, en la página de Facebook, facebook.com/ Pablo Viruega, es la página pública, y también a través del correo info@pabloviruega.com. En Facebook, Alejandro Romero, quizás podrías hablar de las recientes lesiones en la NBA. Alejandro, sí, lamentables las dos lesiones, las de Gordon Hayward y también la de Jeremy Lin. Son accidentes, no es común ver este tipo de lesiones tan fuertes, sobre todo la de Hayward, pues ambas lesiones dejan fuera a ambos jugadores por el resto de la campaña, lamentablemente, pero también habrá que empezar a analizar. No tuvieron mucho tiempo de descanso. Hay que recordar que la temporada se adelantó una semana y media, para evitar precisamente que tuvieran el desgaste de juegos consecutivos, de noche tras noche jugar, y fue algo que la liga lo analizó también para evitar que hubiera ausencia de titulares al final de la temporada. Pero sí, fueron lamentables esas dos lesiones. ¿En qué afecta, dice Luis Javier Gil, en qué afecta la contratación del manager de los Astros antes de la Serie Mundial? Bueno, sin ser mi deporte en el cual realmente me dedico a las grandes ligas, yo creo que no afecta en nada. Si algo se caracterizan no solamente en el deporte, sino en todos lados, el profesionalismo. Muchas personas es que cuando tienes un compromiso con un equipo o con una organización, terminas ese compromiso, estás enfocado. Una vez que termines ese compromiso, bueno, ya irás al siguiente. Creo que hoy más que nunca todo el equipo, directivos, entrenadores, todos de los Astros están concentrados en eso. También Mario Rosales pide que hablemos de los Dodgers y de los Astros. Bueno, les prometo a ver si es posible tener a alguien del béisbol que nos dé más detalle y cuáles podrían ser las claves de la Serie Mundial. Sorpresa en la NFL y nada para nadie en la americana. No hay nada para nadie en cómo favorece a los Pats esto. Debacle de los Falcons, ¿qué les pasó? Ya hablamos un poco también de esto de los Falcons, Mario. Nada de panball, no, aquí no hablamos nada de fútbol soccer, lo respetamos, pero mejor lo mantenemos un poquito alejado, no nos vaya a contagiar esa enfermedad rara. Muy bien, Ismael Cervera, la situación de mis Knicks con Carmelo Anthony. Bueno, Carmelo ya está en Oklahoma City y los Knicks sí tienen serios problemas. Se habla de que los Knicks podrían estar interesados en adquirir a Eric Bledsoe del equipo de los Suns de Phoenix, los Suns que corrieron también a su entrenador hace un par de días, apenas iniciada. Eso es muy interesante, es increíble, apenas iniciada la temporada. Luis Alberto Valencia, situación de los Baltimore Raiders, el por qué tan baja productividad ofensiva. Pasa mucho por la irregularidad que tiene, y creo yo, Joe Flacco, ¿no? Además, creo que han ido perdiendo armas en cuanto a receptores, no tienen
la defensiva de otros años. Es un equipo que se ha ido debilitando poco a poco en el transcurso de los años. Sergio Soto Uribe, me gustaría saber si hay problemas de vestidor con los Seahawks, con lo sucedido con el coordinador ofensivo, con Tom Cable, el coach que se empujaron en la línea, en la banca. No, yo creo que no, eso suele pasar. El equipo está jugando bien, el equipo va bien, yo no creo que sean problemas. Se ha llegado a dar, incluso hay que recordar lo que sucedió alguna vez con Josh McDaniels y Tom Brady, que se gritaron y todo esto. Entonces yo creo que son situaciones que pasan. No quiere decir que en un equipo tú tengas a los mejores amigos, pero sí debes de ser un gran profesional. Y a veces hay situaciones donde la presión, la frustración, el momento lleva a esto, pero yo estoy seguro que esto se soluciona y las cosas pueden marchar adelante con Seahawks. Dice Gabriel Ramírez, del surgimiento de una dinastía como los Super Titanes. Bueno, el equipo ha mejorado con respecto a otros años, Gabriel, de eso no hay duda, pero considerarlos como el surgimiento de una dinastía, no, primero que surjan como equipo ganador. Para llegar a ser una dinastía, primero tienes que ser un equipo ganador. No puedes llegar a ser una dinastía siendo un equipo medianón como han sido los Titans hasta ahora. Yo creo que es un equipo en el que poco a poco han ido mejorando, pero para que lleguen a ser una dinastía todavía les falta. No estoy diciendo que no lo vayan a llegar a ser, simplemente hay que ir paso a paso. Pasemos ahora a Twitter, donde también hicieron algunas preguntas. Gilberto Orcasitas, el clásico en Guadalajara, una entrevista a los 20 asistentes a los Juegos del TEC, el futuro de la CONADEIP. Mira, Gilberto, llevo 9 años viviendo en los Estados Unidos. Me he alejado del fútbol americano en México. Desafortunadamente me hubiera gustado seguirlo más. Trato de seguirlo ahora con toda la tecnología que hay de poder ver los juegos en línea, ya sea en el teléfono, en la computadora. Cuando puedo los veo, pero realmente no te podría decir el futuro de la CONADEIP. Sí, no me gustó la manera, lo que hicieron los TECs de unificar o de dejar un solo tecnológico, el TEC México. Creo que era mejor la división, estar con el TEC Ciudad de México y el TEC Estado de México. A lo mejor ahí podrían englobar al TEC Santa Fe, que no está tan lejos de la zona, pero desaparecer el fútbol americano del TEC Ciudad de México, sobre todo teniendo muy buenos equipos en el sur. Ahora, algo pasó porque el TEC Ciudad de México nunca pudo surgir como un muy buen equipo, como un equipo ganador, teniendo a todos esos semilleros. Yo creo que no hubo un trabajo adecuado, lo desconozco, pero también no estoy en una posición como para decirte el futuro de la CONADEIP. Me gustaría que las dos ligas se unieran y que regresaran a ser una liga fuerte, consistente, pero también entiendo que hay muchos intereses. Desafortunadamente hay muchos intereses de los directivos de ambas ligas, probablemente de los entrenadores de ambas ligas, y cuando los intereses son más hacia la persona y no más hacia el crecimiento del fútbol americano, ahí es donde empieza el problema. Y va también de la mano del clásico que se vivió en Guadalajara. Hay intereses personales de las autoridades del Politécnico, de las autoridades de la universidad, de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, de las autoridades de la ONEFA, que no son capaces de poder llevar a cabo este partido. Lo más fácil para ellos es mandarlo a otro lado. Llévense al otro lado, donde no pueda ir la gente. Hoy en día, y lo sabemos todos, y no es nada contra el fútbol soccer, porque no se trata de aquí atacar a un deporte, sino que este es un tema de sociedad. La sociedad en la que vivimos hoy en día es una sociedad donde hay mucho malandro, donde hay mucha persona mala, desafortunadamente, y busca cualquier evento masivo para hacer cualquier tipo de desmán. Pero en el fútbol soccer, desafortunadamente, se viven situaciones muy lamentables, y se han presentado en varias ocasiones. E insisto y repito, y que quede claro, no es un tema exclusivo de un deporte, es un tema de la sociedad. Creo que sí puede haber garantías para que se celebre este partido y que sea una fiesta para los jugadores, una fiesta para los aficionados, una fiesta para el fútbol americano. No hay un mejor escenario para un Águilas Blancas Pumas que sea o en el Wilfrido Massieu o en Ciudad Universitaria, donde pertenece, donde creció, donde inició el fútbol americano
de nuestro país, en el Politécnico y en la universidad. Ojalá que las autoridades lo puedan comprender, pero sobre todo ojalá que la misma autoridad de la UNEFA pueda respaldar y pueda hacer algo más, pueda empujar más fuerte para llevar a cabo este partido ahí precisamente en donde le corresponde. Muy bien, más preguntas que llegaron a través de Twitter en Pablo Viruega. ¿Pudieran ser los mariscales sustitutos Green Bay, Minnesota y Arizona? Bueno, en Green Bay Huntley es el suplente, no va a haber ningún cambio. En Minnesota Casey Keenum debe de ser, y en Arizona habrá que esperar quién es va a estar fuera por un buen tiempo Carson Palmer, una fractura en el brazo, incluso muy probablemente se pierda el resto de la temporada. Son 8 semanas, si no mal recuerdo, que esté fuera. Y bueno, Drew Stanton es el quarterback que va a tener que tomar el puesto ahí con el equipo de Arizona. No creo que vaya a venir un quarterback de afuera, es muy difícil, o al menos si viene alguien de afuera, no para que sea titular. La defensiva de los Vaqueros, bueno, jugó bien contra los 49ers, ha ido mejorando. Me gustaría verlo precisamente contra otro rival de mayor calidad o que le pueda exigir más. Luis Carlos, ya hablábamos del quarterback de los Packers. Isaac Santo en Twitter: Cam tiene serios problemas de actitud, hay futuro en el equipo con Rivera, permitiendo lo que sea Campton. Lo hablaba Isaac también hace un momento más, estos problemas de actitud y la mano que tiene que haber del coach Ron Rivera ahí. Raimundo: ¿para cuánto tiempo más seguirán dominando los Pats la NFL? Bueno, al inicio de la campaña les ha costado un poco más trabajo. Este domingo por la noche se vieron muy bien. Yo creo que mientras siga Tom Brady ahí y mientras siga Bill Belichick, siempre hay que considerar a este equipo. Los Rams, ojo con los Rams, hay que dedicarle un programa a los Rams, que están jugando muy bien. Los Rams volvieron a ganar, le ganaron a Arizona, partido que fue en Londres, y ojo, los Rams es un equipo que con entrenador nuevo, con un quarterback que está en su segundo año, que prácticamente es su primero como titular, pero son los líderes de la división con 5 ganados, 2 perdidos. Muy interesante los Rams. Ahora estarán jugando en Nueva York un partido contra los Giants, después reciben a los Texans y ojo, después visitan a Minnesota, lo cual va a ser también muy atractivo. Bueno, con las elecciones que tienen los Bills de Buffalo para el próximo draft, ¿crees que irán por un pez gordo? Bueno, apenas en la agencia libre, dice Pedro, apenas estamos en el tema de la temporada, habrá que esperar cómo logran renovar contratos, en fin, todavía para la agencia libre falta un buen rato. Luis Enrique, ya hablábamos precisamente del tema del quarterback en Green Bay. Luis Cruz, Steelers, y qué esperar para el resto de la temporada con ellos. Bueno, los Steelers, yo decía, es un equipo que jamás hay que darlos por descontado a los Steelers. Es un equipo, para mí, de los 3 mejores cuando inició la temporada en la conferencia americana. Creo que sigue ahí. El inicio con una derrota en Chicago, después perdieron contra los Jaguars, pero han ligado victorias. Ojo, les vienen partidos de visita en Detroit, que no será fácil, en Indianápolis, y después recibe al equipo de los Titans, pero van en buen camino ascendente el conjunto de los Steelers. Lo último es que, déjeme decirle, de último momento acaba de llegar una nota donde Martavis Bryant no está este lunes en las instalaciones de los Steelers. Se reportó enfermo, de acuerdo a varios reportes. Él quiso ir al hospital porque estaba enfermo, pero hay que tomar en cuenta también que él ha manifestado que pues quisiera salir del equipo porque siente que ya no tiene un rol tan importante, sobre todo por el buen desempeño que ha tenido Juju Smith-Schuster, el novato de la Universidad de USC. Una última más que tenemos por Twitter. Ya hablábamos de los Chargers, que buen inicio, iniciaron 0-4 y después ahora están 3-0 con una buena racha. Eric Recinos, Luis Cruz fue el que nos preguntó de los Steelers. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar al pendiente en Viruega Podcast. Gracias a todos y cada una de sus preguntas. Les recuerdo las vías de comunicación para estar en contacto, ya lo sabe, a través de Twitter en Pablo Viruega, a través de mi página de Facebook, en la página pública facebook.com/Pablo Viruega. También lo puede hacer a través del correo info@pabloviruega.com. Gracias
y estaremos en la próxima hablando del lunes por la noche y también del previo de la jornada 8 en la NFL. Gracias, esto fue Viruega Podcast.